El día de hoy tengo el agrado de presentarles a dos investigadores. En primer lugar a Leo Ferres, quien es académico del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. Leo Ferres es doctor en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Carleton en Canadá y también es licenciado en Lingüística Computacional de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Leonardo es parte del equipo de investigación del Instituto de Data Science y también trabaja como colaborador de Telefónica I+D. Y también contamos con la participación de Samuel Roper. Samuel es ingeniero civil eléctrico en la Universidad Católica, especializado en astroingeniería. Él ha participado en diferentes proyectos, por ejemplo, es parte del equipo fundador y CTO del observatorio Obstet, que funciona como un hosting de imágenes astronómicas, y también es parte del equipo de investigadores del Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida. El día de hoy vamos a hablar de herramientas de Data Science aplicadas al estudio del COVID-19, y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Leonardo con su presentación. Eso, Leonardo, te doy la palabra. Muchas gracias, Francisco, y gracias por la presentación. Voy a tratar de... por favor, ¿me pueden confirmar que se ve la...? Sí, se ve la pantalla bien. Perfecto, excelente. Déjenme... Ok. Muchas gracias, mi nombre es Leo Ferres, soy profesor asociado de la UDD y del Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería, y hoy voy a hablar un poco, voy a hacer una historia de unas semanas muy intensas que hemos vivido en el instituto con nuestra participación en términos generales en la toma de decisión de cuarentenas y nuestra generación de conocimiento a partir de datos de telefonía móvil. Yo en este momento soy, como les dije, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería, y también soy fellow de Telefónica barra Movistar. Y les voy a hablar como una especie de historia de cómo fue el proyecto a gran escala. En principio, al principio de todo, comenzó con un proyecto en el que solamente le pedí a gente de Telefónica que me compartiera algunos de los datos de telefonía después del 3 de marzo, que fue el paciente cero. Y ahí tuve una muy buena aceptación, digamos, de gente de Movistar, en particular de Eric Ancelovici, de Manuel Sacasa y de Marcela Romero, a quienes agradezco especialmente, y por supuesto a todo Telefónica, digamos, han sido increíbles. Entonces, ese fue el primer paso, fue pedir el último mes de datos de telefonía móvil. Ya les voy a explicar qué es lo que significa esto. Y con un grupo de colegas extranjeros hicimos el primer informe científico sobre COVID aquí, que ya les voy a presentar algunos de los resultados que tuvimos en ese reporte. Esto fue el 5 de abril. Nosotros fuimos el octavo país en el mundo que presentó informe de movilidad usando datos de telefonía móvil. Fuimos uno de los primeros, top 10. El primero fue Italia, el ISI Foundation, los cuales también están involucrados en este primer reporte. Después, el 16 de abril, mi decano y yo participamos en una mesa en la Comisión de Salud y Futuro del Senado, diciendo lo que habíamos hecho con el informe de movilidad, y tuvimos una alianza con Cisco también para ayudarnos al manejo de este volúmenes de datos. Después estuvo la mesa de datos COVID, a la que mi jefa, la doctora Loreto Bravo, fue invitada a ser parte, y empezamos como un gran despliegue de información. Empezamos a sacar un montón de reportes de movilidad, entre ellos movilidad de todo Chile, de todas las regiones, de todas las comunas. Y empezamos a salir mucho en prensa también, y una de las cuestiones más importantes que surgió en particular con la mesa de datos
y con la prensa fue que también un poco nos asociamos con el siguiente presentador, con Samuel y Tomás Pérez Acle, e informamos a la Fundación Ciencia y Vida también de datos de movilidad para que ellos puedan hacer sus modelos y sus reportes, lo cual siempre es científicamente importante. Otra cosa que tenemos que decir es que publicamos los datos hasta ahora, creo que están hasta el 21 de mayo en la mesa, en el repositorio del gobierno, digamos, algo que muy poca gente ha hecho, de publicar datos de movilidad y telefonía. Aquí están, por ejemplo, la página web del Ministerio de Ciencia en la que vemos cómo nuestros índices de movilidad. Ahí abajo está el link por cualquier cosa. Hemos sacado un montón de reportes y lo más interesante desde el punto de vista científico es que los reportes han llegado a tener impacto en la toma de decisiones del gobierno. El gobierno extiende o no la cuarentena en parte, no solamente por supuesto, tiene otros insumos, pero en parte con los reportes que hemos hecho de movilidad. Y lo más interesante de todo, de nuevo, es que podemos hacer estos reportes en casi tiempo real. Creo que estamos desfasados un par de días, ahora tenemos datos hasta el 14, estamos a 16, entonces es un par de días. Entonces podemos tener como una visión a gran escala de todo el país de cómo se está moviendo y comportando las cuarentenas. Quiero decirles un poco cómo llegamos a dar el índice de movilidad nuestro de la UDD. Este índice de movilidad se calcula con datos de telefonía móvil. Trabajar con datos de telefonía no es sencillo, tiene un montón los datos de telefonía a veces son muy sucios, es una red que es muy grande, muy viva, son alrededor de 4.5 millones de dispositivos, es decir, de SIM cards, estamos hablando de que en 3 meses producen alrededor de 15.000 millones de interacciones con antenas. Eso es otra cuestión importante. Cuando la forma en que nosotros hacemos esto es cuando uno se comunica por celular, es decir, más que se comunica, pide alguna clase de información por celular, por ejemplo, no sé, por ejemplo, baja algún email o escucha Spotify o una cosa así. El dispositivo se conecta a una antena en particular, ¿sí? Esa antena de alguna manera queda registrada, tiene latitud y longitud, y las bases de datos de Telefónica obtienen, digamos, esa interacción. A nosotros lo que nos llega es datos anonimizados de esa interacción, en la que simplemente existe, como ven ahí a la izquierda del dibujo, existe un string enorme que es más o menos un identificador, la celda a la que se conectó, es decir, la antena con latitud y longitud, y la hora y el día del evento. Lo que nosotros podemos hacer con eso es, sin saber quién es la persona de manera agregada, ver cómo se mueve esa gente a partir de las antenas. Es decir, esta persona salió de esta antena, llegó a esta antena, por ejemplo. Y eso quiere decir, por ejemplo, que podemos decir cuánta gente se movió hacia adentro de una comuna y hacia afuera de la comuna, que son las flechas color naranja que ven ahí. El índice de movilidad en particular tiene que ver con cuántos viajes, es decir, cuántas transiciones entre antenas hubo, dado el número de dispositivos que residen en esa antena. Esto es importante saber que estamos hablando a nivel de antenas, hay cientos de miles de conexiones a las antenas, es casi imposible de desanonimizar esto. Veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, con la comuna de Las Condes, por ejemplo. Esta es otra presentación, pero en fin. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que después del 16 de marzo, que fue el primer llamado, que es decir, que los colegios cerraron, ese llamado a cerrar los colegios. Okay, primero, lo que están viendo aquí es desde el 28 de febrero hasta el 7 de junio, las barras, eso es el eje X, el eje Y es el número de viajes que hicieron en promedio los dispositivos. Lo que ven azul es el viaje intracomuna, es decir, las conexiones en las antenas adentro de una comuna en particular.
lo naranjo es los viajes hacia afuera de la comuna, lo que está en rojo son las cuarentenas y lo que está en gris son los fines de semana. Acá lo más importante de notar es cuando el 16 de marzo hicieron el llamado a cerrar los colegios, por ejemplo. Eso fue súper importante y es como evento único, es lo que hizo que más se redujera la movilidad en general de la región metropolitana. Por otro lado, cuando se sale de la cuarentena, ustedes ven, por ejemplo, alrededor del 20 de abril, no, o sea, no es que se salga, es que, digamos, sale de esa cuarentena en particular, empieza a subir, pero siempre están los colegios cerrados, así que realmente el índice no baja tanto. Es decir, no tenemos mucha más movilidad, digamos. Sin embargo, al final, cuando se pone la cuarentena efectiva, digamos, la cuarentena de verdad, a finales de mayo, la penúltima semana de mayo, ahí sí vemos cómo baja de nuevo, pero si comparamos, esto estamos hablando solamente de Las Condes, si comparamos la cuarentena del cierre de colegios con la cuarentena de llamada original, digamos, de la llamada formal a cuarentena, vemos que no hay tanta diferencia. Eso es súper importante de notar. Es decir, por alguna razón, bajar la movilidad mucho más que el efecto de cerrar colegios es muy, muy difícil. Acá, por ejemplo, tenemos la región del Biobío, una comparación en la región del Biobío, que es interesante por varias razones. La región del Biobío en un momento no tuvo cuarentena, pero sí todas las comunas alrededor de la comuna de Concepción estuvo en cuarentena, y eso hizo que la comuna de Concepción bajara los viajes en un 60%, lo cual fue bastante interesante. Acá, por ejemplo, vemos que el Bosque, por ejemplo, no baja demasiado la movilidad en periodo de cuarentena. Y todos estos índices, por decirlo de alguna manera, todos estos números, tienen alguna interpretación. Nosotros no hacemos necesariamente interpretación porque tiene que ver más con la semántica de por qué las cosas pasan así, y eso determina un montón más de investigación que en este momento es imposible con la exigencia de tiempo real de la información que tenemos. Lo que sí es importante hacer notar es que tenemos una idea, digamos, de cómo se están cumpliendo las cuarentenas en las diferentes comunas. Por otro lado, vemos también que Estación Central baja después del 16 de mayo, que es el cierre de colegios, pero de nuevo no baja tanto después con la formal. Vamos a pasar esto. Esto es otro efecto que es muy importante hacer notar. Aquí ven, o sea, Las Condes, Providencia y Santiago son las que bajaron más su nivel de movilidad en términos generales, por decirlo así. ¿Ok? Eso igual es interesante, porque a pesar de que son los que bajaron más su nivel de movilidad, siguen siendo las que más se mueven, por decirlo de alguna manera. Entonces el Bosque, Maipú, Puente Alto, si bien no bajaron tanto, su rango de movilidad está mucho más restringido. Y eso es más importante también como para hacer saber. Aquí vemos la reducción de toda la región metropolitana. Vemos, por ejemplo, que Providencia bajó un 65%. Lo que ven en el eje Y acá es la reducción de movilidad. Entonces, mientras más alto es más reducción de movilidad, es decir, menos se quedó, menos se movió. Providencia fue la que más, de alguna manera, se movió. La que más se quedó en casa, la que más cuarentena acató, y Pirque fue la que menos acató. Lo que pasa es que
esas comunas también tienen un rango de movilidad tan chico que ahí ya probablemente para nuestro índice, si bien es bastante sensible en muchas de las situaciones, aquí ya deberíamos admitir que eso es más bien ruido estadístico. Quiero hacer notar, por ejemplo, una cosa interesante aquí, que es, si ven en Las Condes, se ve, por ejemplo, el 21 de mayo, ahí la bajada del 21 de mayo, la bajada también de Semana Santa, etc. Entonces, lo que nosotros estamos definiendo es, de alguna forma, un índice que nos permite medir qué tanto se está acatando la cuarentena, medir, por ejemplo, cuánto tiene de efecto el toque de queda, por ejemplo, medir, por ejemplo, cuánto podríamos determinar la vuelta a clases, por ejemplo, ¿no es cierto? Cosas, por ejemplo, a ver. Perdón. Por ejemplo, caracterización de cuarentena, toque de queda, vuelta a clases. Estamos también haciendo bastante con la Fundación Ciencia y Vida, en los modelos epidemiológicos de aquí, con otro grupo en Italia también. Estamos también trabajando en la reapertura de los centros comerciales, por ejemplo. Y otras cosas como de vuelta al trabajo, por ejemplo, que esto es una asociación con una compañía, con EY. Muchas de esta información, digamos, tiene que ver con el índice de movilidad en particular. Por ejemplo, el de reapertura de centros comerciales tiene que ver con si nosotros quisiéramos en algún momento del futuro, que no parece en este momento tan cercano, abrir o reabrir centros comerciales, ¿cuál sería una buena secuencia de los centros comerciales a reabrir? Es decir, por ejemplo, ¿cómo podemos maximizar el número de gente que visita a esos centros comerciales sin salir tanto de su comuna, por ejemplo? Cosas por el estilo. Tenemos un modelo para hacer eso. O, por ejemplo, decir cuáles son las zonas de mayor riesgo, por decirlo así. En fin. ¿Para qué sirve todo esto? De nuevo, evaluar la efectividad de las distintas medidas, encontrar puntos a mejorar, encontrar la mejor opción de derivar recursos humanos, por ejemplo, a donde estén más críticos, es decir, donde tenemos que derivar puntos de control o cordones sanitarios, y lo que queremos hacer es generar informes periódicos de alguna manera para tratar de informar más de lo que estamos haciendo al gobierno, a las autoridades de la comuna, por ejemplo, también, es decir, ir más hacia adentro, digamos, de los datos. Y bueno, eso es todo, digamos, la idea es de contribuir cada vez más con un índice cada vez más sofisticado de movimiento en la ciudad, con estos datos anonimizados y agregados a los que tenemos acceso en este momento. Antes de terminar, me gustaría decir que esto es el esfuerzo de mucha gente. En particular tengo que agradecer a, Telefónica, ya dije, también a Francisco y a Karen por invitarme a este seminario, a este webinar. También a Loreto Bravo del Instituto de Data Science, a Fernando Rojas y Pelayo Covarrubias de la UDD, en particular a toda la UDD. Y también a Cisco, que se ha sumado ahora, en particular a Gabriel Calgaro y a Víctor Toscanini, que han sido instrumentales también para hacer este nivel de análisis que, como digo, tiene mucha sofisticación, digamos, en un cierto punto, en parte por el volumen y en parte por el impacto que puedan llegar a tener. Nada, yo creo que eso es lo que quería decir, y disculpen que hayas saltado en la slide, pero bajé otra slide y no era exactamente la que había preparado, así que, en fin, esto es lo que tengo para decir. Francisco, a vos. Oka, muchas gracias, Leo, por la presentación. Hay hartas preguntas, las vamos a dejar para el final, después de la presentación de Samuel.
Les comento que tenemos una sección acá abajo donde está el panel donde dice participante. Hay una sección de preguntas y respuestas para que agreguen todas las preguntas que quieran. Ahora le vamos a dar el paso a Samuel Roper para su presentación. Así que los dejo con Samuel. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Leo, por la presentación. Gracias por la invitación y a ti y a Movistar. Espero que les guste la presentación que les voy a hacer. Un segundito para compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Súper, bueno, mucho gusto, me presento, soy Samuel Robert, soy investigador del laboratorio Ciencia y Vida, y nosotros nos estamos dedicando hace un tiempo, desde que empezó todo lo de la pandemia, a desarrollar modelos que permitan entender cómo funciona el COVID a nivel epidemiológico, es decir, el contagio a través de la sociedad, no el contagio persona a persona, sino que el contagio a gran escala. Nosotros somos un equipo multidisciplinario, es un trabajo bien interesante que estamos desarrollando un grupo de personas de físicos, biólogos, epidemiólogos, doctores, geógrafos, gente de distintas áreas de la ciencia, matemáticos. Entonces es un trabajo bien interesante que permite una discusión muy amplia. ¿Por qué necesitamos tanta gente de distintas disciplinas? Ahora les voy a contar un poco. Lo primero, como voy a hablar de modelo, primero es importante que estemos en sintonía para saber qué es un modelo. Entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo es una abstracción de la realidad, no un fenómeno. Es una definición un poco árida, pero nosotros estamos acostumbrados a modelar todo el rato. Cuando interactuamos con las distintas cosas de nuestra vida, estamos haciendo modelos de eso. Por ejemplo, si le vas a pegar una pelota de fútbol, independiente de saber de qué está hecha la pelota de fútbol, el componente atómico, tú sabes que cuando le pegas una patada a la pelota, vas a saber más o menos cuál es la trayectoria que va a fijar y que va a seguir la pelota. Entonces, cuando tú construyes un modelo en tu cabeza, no necesariamente necesitas saber todos los detalles de la cosa que tú estás modelando, sino que necesitas saber solo los detalles que son pertinentes al uso que tú le quieras dar a tu modelo. Como por ejemplo cuando un entrenador de fútbol planifica una estrategia para su equipo, no necesita saber si el jugador A está saliendo con una modelo o cualquier cosa que no tenga ninguna relación, solamente le interesa saber la posición en la que juega mejor y la posición en la que juegan los contrincantes para el partido. Entonces son muy importantes saber. Son un modelo, una abstracción, y importante, un modelo tiene que ser tan simple como pueda ser, pero no más simple. Porque uno, cuando construye modelos, tiene la tendencia a complejizarlo lo más posible, es súper atractivo hacerlo, pero un modelo está limitado, la complejidad de un modelo está limitada por la información que uno tiene para poder respaldar el funcionamiento del modelo. Si empezamos a meter más características del modelo, vamos probablemente simplemente a simular el criterio del investigador, no realmente lo que está pasando en la realidad. Y en este caso es algo que les voy a mostrar qué pasa. Entonces, yéndonos ahora de frentón al COVID. El COVID es un fenómeno que ocurre en múltiples escalas. Me imagino que muchos se habrán preguntado que cómo es posible que un virus que es algo muy chiquitito sea capaz de afectar a todo el mundo. Es increíble. Y podemos ver que el virus tiene efectos en distintas escalas. A pequeña escala está el virus, cómo entra al cuerpo, cómo se contagia célula a célula y todos los efectos que tiene dentro del cuerpo, de los cuales yo no les puedo hablar mucho. Luego, a mediana escala, mesoescala también, está todo el fenómeno de contagio interpersona, que es lo que pasa si estoy en una pieza con una persona que tiene COVID, toda esa dinámica. Hay gente que estudia eso, cuáles son los efectos de usar elementos de protección como las mascarillas, el distanciamiento social, etc. Y están los efectos a gran escala del modelo, donde los contagios pasan de persona a persona y podemos entender los contagios entre grupos familiares, en los barrios, en las comunas, ciudades, regiones, países y el mundo completo, etc. Entonces lo interesante es que la dinámica del virus es súper simple en todas estas escalas, y lo que tiene en común es que es la transmisibilidad.
el virus es súper transmisible, súper fácil de transmitirse en todas estas escalas. Entonces, para contenerlo, nosotros podemos atacarlo en las distintas escalas. Por ejemplo, a pequeña escala, a través de fármacos o vacunas, podemos hacer que el virus no se transmita dentro de una persona y de persona a persona. Pero a mayores escalas empiezan a aparecer las medidas como los cordones sanitarios, las cuarentenas, cerrar las fronteras, cortar los comercios internacionales, etc. Es muy interesante tener en cuenta que el modelo sucede a distintas escalas y podemos tener estrategias para combatirlo. Yo particularmente les voy a hablar de los fenómenos que ocurren a gran escala, desde las comunas hacia arriba. Creo que se escuche bien, qué cosa me dice. Entonces, ¿de dónde viene esto de generar modelos para la epidemiología? Todo esto parte con la gripe española, que me imagino que han escuchado hablar de eso. Ahora se ha hecho un poco famoso nuevamente. Esto es una epidemia que ocurrió hace un poco más allá de 100 años atrás, que fue terrible, mató alrededor de 50 millones de personas, es más o menos lo que se estima, y en ese entonces no habían vacunas, y era una gripe que, al igual que el COVID, no tenía, para la cual los seres humanos no teníamos un sistema inmune preparado. Entonces difundió muy rápido y mató mucha gente. A partir de esto, dos investigadores, que son Kermack y McKendrick, algunos años después generaron modelos de epidemiología, y generaron algo que son los llamados modelos compartimentales. ¿Qué es lo que significa esto? Que son modelos en los cuales los distintos estados de las personas son asignados a compartimentos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este modelo, que es el más sencillo que hay, que es el llamado modelo SIR, hay 3 estados. El primer estado del modelo es el estado de susceptibles, es decir, todas las personas que no han pasado por la dinámica del virus, que no han contraído el virus, y que pueden ser contagiadas. Luego están los infectados, que son aquellos que han contraído el virus y están contagiando, y luego están los recuperados, que incorporan también a quienes han fallecido. Este es el modelo más sencillo. No se asusten que esta es la única ecuación que voy a presentar en la presentación, pero hay un par de valores que quiero hacer notar acá. Uno es el beta que aparece aquí, que es como una B. Eso es la tasa de transmisibilidad. O sea, a mayor tasa de transmisibilidad, el paso de susceptible a infectado va a ser mayor. Y ahí, eso quiero que lo recuerden, porque ahí es donde todos tenemos espacio para tomar acciones. Y acá esa que parece una B, que es un nu, es la tasa de recuperación. Son parámetros importantes cuando uno estudia enfermedades. Y este gráfico de acá representa un poco la dinámica de un virus a través de este modelo, donde el verde es la infección, los azules son los susceptibles y los rojos son los recuperados. Entonces, miremos la curva verde, el virus parte, agarra una forma exponencial, y luego llega un pic y baja. Eso es más o menos lo que se espera cuando se habla de cuándo va a llegar el pic, es más o menos que uno entiende esta forma, esta figura de comportamiento del virus. Entonces, les voy a hablar un poco de los parámetros epidemiológicos que se ocupan. Hay otro parámetro que se ha utilizado, que se menciona a veces en la prensa, que es oh, chuta, saqué el puntero, un segundito. Acá. Es el parámetro del R, que es un parámetro que habla de la contagiabilidad de una enfermedad. Y es básicamente la cantidad de personas que contagia cada infectado. Mientras mayor el R, más contagiabilidad existe en el virus. Entonces acá podemos ver ejemplos de distintas enfermedades. Chuta, no me pasé. Como el ébola, por ejemplo, el R es de 1.7, eso quiere decir que en un inicio el ébola, cada persona va a contagiar en promedio a 1.7 personas. La viruela es mucho más contagiosa, tiene un R de 7, es decir, cada persona contagia 7, y así el sarampión aún mucho más. Actualmente, el coronavirus se estima que está más o menos entre el ébola y la viruela, y tiene un R de alrededor de 2.5 a 5.7. ¿De qué nos sirve este dato? Además de saber cuán contagioso es el virus, nos sirve para estimar qué porcentaje de la población necesitamos vacunar para detener la transmisión del virus. ¿Y cómo se calcula? Con esta fórmula, esta es la última fórmula matemática, que es 1 menos 1 partido por este número. Si se fijan, a mayor el número, mayor la contagiabilidad, mayor proporción de la población tienes que vacunar para que se detenga la transmisión del virus. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del COVID-19 hasta el momento? Es importante decir que el COVID, como una enfermedad nueva, estamos aprendiendo todos los días qué es lo que está pasando. Entonces, esta información puede ir variando. Entonces, de las personas detectadas,
son el 100% de las personas detectadas, la distribución, hay 4 distintos estados de infectados. El primero son los asintomáticos, que son aquellos que no desarrollan ningún síntoma, pero que aún son contagiosos, y eso representa más o menos el 30% de los infectados detectados. Luego están los que tienen síntomas moderados, que son aquellos que contraen esto y tienen como una especie de gripe desde leve hasta fuerte, pero que no necesitan hospitalización ni nada, y eso es un poco más de la mitad, 55%. Luego están los serios, que son quienes requieren hospitalización con oxígeno, pero no ventilación mecánica, y ellos normalmente sin hospitalización mueren. Acá es donde empieza la parte crítica. Y finalmente los infectados críticos, que son quienes requieren ventilación mecánica. Entonces, bajo condiciones normales, cuando no se ha superado la capacidad de los hospitales, este 15% es el que se debe hospitalizar, y del 5% crítico muere la mitad. Entonces, más o menos la tasa de letalidad es, en condiciones normales, del 2,5%. Pero cuando se llega al límite de la capacidad hospitalaria, la tasa empieza a crecer, a crecer, a crecer, y empiezan a tender hasta el 15%, dependiendo de la situación del país. En Francia, por ejemplo, llegaron al 18%, en Italia al 13%, y les voy a mostrar un poco cuáles son nuestras estimaciones de a lo que va a llegar Chile. Entonces, los modelos, ya les presenté un poco el modelo SEIR. Les voy a contar el modelo que estamos trabajando en el laboratorio de biología computacional, que es un modelo SEIR un poquitito más elaborado, el cual incorpora los estados de los cuales le hablé al principio. Entonces, primero los susceptibles, son quienes no se han contagiado. Luego los expuestos, que son quienes están incubando el virus y que no contagian, y estos duran alrededor de 3 días. Voy a volver a la diapositiva atrás. Los expuestos son los que están en amarillo acá. Y una cosa que no expliqué acá es que este es el tiempo de contagiabilidad, se fijan, varía según el tipo de infección que tú tienes. Y un punto importante, perdón, es el signo de interrogación. Aún no tenemos certeza 100% de que uno desarrolle inmunidad, pero estamos modelando cómo que sí la obtenemos. Así que todos crucen los dedos con que así sea. Entonces, volviendo a esto, susceptibles, luego expuestos, y luego tenemos los 4 tipos de infectados. Primero los asintomáticos, los de síntomas leves, y estos 2 grupos, después de pasar el tiempo de la enfermedad, se recuperan. Luego pasamos a los otros tipos de infectados, los infectados severos y los infectados críticos, de los cuales los severos pasan a la hospitalización, UCI-UTI, y los críticos a los BMI. También consideramos el tránsito de personas de la UCI a BMI. BMI significa ventilación mecánica inducida. Y luego de acá, estos 2 grupos son los que están en riesgo de muerte, entonces por eso pasamos al estado de muertos. ¿De qué nos sirve tener esta cantidad de estados, comparado con el modelo SEIR? Es que esto nos permite, por ejemplo, predecir y modelar el uso de las camas que estamos teniendo. Entonces esto nos permite ver cuándo va a colapsar el sistema de salud en Chile, y podemos ver qué es lo que pasa si aumentamos las camas, qué es lo que pasa si aumentamos los ventiladores, y hacer análisis de sensibilidad, de cuán valioso es agregar una cama, etc. Entonces, este es el modelo con el cual estamos trabajando actualmente. Todos estos modelos, hasta el momento solamente había explicado que son modelos que trabajan en una región particular, pero además de eso nosotros hemos expandido los modelos y estamos trabajando con modelos georreferenciados. Estos modelos incorporan el flujo que hay entre las distintas zonas geográficas. Pueden ser comunas, pueden ser regiones, pueden ser países. Todo depende de la disponibilidad de datos que tengamos. En este caso, en Chile tenemos disponibilidad de datos de la mayor parte de la data en las regiones, y estamos ahí luchando por tener más datos de las comunas para poder así aplicar nuestro modelo y poder entender mejor cuáles son los flujos de contagiabilidad interregiones. Lo que nos falta por ahora son los muertos comunales y otras cosas que entiendo se van a liberar pronto. Entonces, este modelo que les presento acá fue desarrollado por el laboratorio a mediados de marzo más o menos, y simula el desarrollo de la enfermedad a través de las comunas de Chile. Entonces, acá yo presento solamente 2 estados, esta flechita indica el paso del tiempo,
y acá podemos ver que las comunas que están en azules no tienen ningún contagiado, y luego los colores más que van hasta el amarillo son comunas con alta cantidad de contagiados, alta prevalencia. Es otro concepto que escuchan bastante los medios, que es la prevalencia, es la cantidad de personas infectadas por cada 100.000 habitantes de la comuna. Entonces, ¿de qué nos sirve estudiar modelos georreferenciados? Esto nos permite entender cómo las distintas políticas públicas pueden detener el contagio del virus. Por ejemplo, ¿qué pasa si sometemos a tales comunas a cuarentena y dejamos otras sin cuarentena? ¿Cómo difundir el virus, etcétera? Entonces, lo que podemos mostrar del virus es súper, súper valioso. Entonces, aquí les voy a mostrar la simulación que fue realizada el 25 de marzo, algo así, por ahí, sobre la evolución del virus. Esto fue construido solo con un modelo SEIR, ahí todavía no teníamos el modelo SEIR-HUD, o como se diga. Interesante notar que a medida que agregamos estados, los modelos se vuelven impronunciables. Ya les voy a mostrar un poco la simulación, que se presentó el 27 de marzo. Entonces, los puntitos blancos representan distintos hospitales, y a medida que se van poniendo negros, eso representa que se van saturando. En este modelo no consideramos el aumento importante de camas que han tenido los distintos centros de salud durante el último tiempo. Entonces, le pongo play al modelo, y lo último que tengo que decir es, hay muchas cosas pasando acá. Los colores de las comunas significan la cantidad de infectados. Luego acá van a ver el gráfico de las camas necesarias en total. Acá, estos indicadores de abajo, pueden ver cuándo van a colapsar los distintos tipos de cama. Y acá a la derecha van a ver la cantidad de infectados por comuna. Entonces, ahí el modelo empieza a avanzar. Yo veo, no sé si logran ver bien el modelo. A ver. Francisco, ¿me podéis dar feedback? Porque yo en mi computador no veo que Sí, avance bien. No sé si usted se ve bien los márgenes. Me parece que hay un par de personas que han dicho que no se ven bien los márgenes, pero en mi caso se ve completa la imagen. Ya, es que no sé por qué reproduzco el modelo, pero parece que anda medio pegado. Voy a ir apretándolo entonces, vamos a hacer un video manual, y voy a ir apretando los puntos más o menos importantes. A ver, vamos a llegar más o menos a la fecha. Quiero hacer notar que este modelo más o menos predice, a ver, vamos a ir a la fecha de hoy, ¿a cuánto estamos? 16 de junio. Por aquí. Entonces, se fijan, el 20 de junio, un poco antes de esto, empiezan ya a colapsar los hospitales. ¿Por qué es importante el colapso de los hospitales? Como les mencionaba, porque a partir del colapso de los hospitales, la tasa de letalidad del virus sube radicalmente. Les voy a mostrar un poco más adelante eso. A ver si corre el video. Ahí está corriendo. No sé qué onda, que no se ve bien. Pero bueno, acá a la derecha van a poder empezar a ver que la cantidad de infectados por comuna empieza a crecer radicalmente. Me parece que se ve. Sí, yo por lo menos lo veo, espero que ustedes también. Y si se fijan, el pic, me lo pasé por acá, pero estaba más o menos estimado para la tercera, cuarta semana de julio. Todavía nuestras estimaciones van más o menos a esa época. No podemos decir con certeza el día, pero estamos coincidiendo con varios grupos de investigación que el pic va a ser más o menos en esa fecha. El pic puede ser modificado por las políticas públicas que tengamos de aquí hasta entonces. Por eso esperemos que se hagan cosas para poder modificarlo. Pero si seguimos como estamos, es más o menos esa fecha. Y podemos ver que algunas comunas se ven mucho más afectadas que otras, como Maipú, Puente Alto, destacan bastante. Eso no se ve bien en el video, qué pena. Bueno, creo que se entiende la idea más o menos. A ver si está sacándolo. Aparece, a ver. Ya, falló el video. Voy a ver si puedo hacerlo hasta el final. Al final lo voy a probar de nuevo. Todavía quedan un par de cosas interesantes. Ahí me estoy comiendo el tiempo en esto. Entonces, importante acá rescatar la importancia de los modelos georreferenciados y que nos permiten estudiar los distintos tipos de cuarentenas. Y, a ver, se salió la presentación, no sé por qué está... Podrías poner ajustar a ventana.
Un segundo, ahí está, vuelvo acá. Entonces, estamos en el modelo, acá vuelvo acá. Una pregunta importante, ¿son las cuarentenas dinámicas una solución alternativa a la cuarentena total? Esto ha estado bien en la polémica porque el gobierno implementó cierto tipo de cuarentenas dinámicas, pero no fueron las cuarentenas dinámicas que han sido propuestas por la literatura y de las cuales nosotros también hemos hecho eco desde el laboratorio. ¿Cuál es la diferencia de las cuarentenas que proponemos nosotros y los distintos investigadores alrededor del mundo? Es que es la sincronicidad de las cuarentenas. Primero les voy a hablar de las cuarentenas dinámicas en sí, y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar la diferencia que hay entre las cuarentenas sincrónicas y las cuarentenas selectivas. Ese es el punto crítico. Entonces, primero voy a hablar de cuarentenas sincrónicas, es decir, todas las cuarentenas, todas las comunas son sometidas a cuarentena en sincronía. ¿Y qué significa una cuarentena dinámica? Es una cuarentena en la cual la comuna, el sector geográfico entra en cuarentena por un número de días determinado, luego sale por el mismo número de días de cuarentena, luego vuelve a entrar y así periódicamente, por un tiempo. Entonces, en el primer gráfico a la izquierda, nosotros mostramos distintos escenarios. Primero, el azul es un escenario de que no hay cuarentena. Y el virus, cómo se comporta, es un tremendo pic, súper rápido, todo el mundo se infecta, muere mucha gente, es un desastre, básicamente. Luego, el segundo caso es el caso de cuarentena total, donde tenemos una movilidad del 20%. Y en esta... se me olvidó hablar una parte que hace referencia a lo del Leo Ferrer, pero lo voy a decir más ratito. Si tenemos una movilidad del 20%, la cuarentena total hace esta forma, la curva amarilla de ahí atrás. Luego, si hacemos una cuarentena dinámica de 7 días, pueden ver que es súper parecida a la cuarentena total. Y lo interesante de esa cuarentena es que nos permite descansar cada 7 días de la cuarentena. Tiene hartos beneficios. Luego, si pasamos una cuarentena a 14 días, es decir, 14 días en cuarentena, 14 días en cuarentena, podemos ver que ocurren dos fenómenos importantes. Uno, el pic se desplaza hacia el futuro, comparado con la cuarentena total, lo cual es muy positivo porque nos da tiempo para prepararnos para el virus. Y lo otro es que hay pequeños picos y valles. Eso permite relajar un poco, desestresar el sistema médico. Tienes un pic, mucho estrés en el sistema médico y baja. Puedes bajar un poco el uso de las camas y todo eso, luego subes y baja y te puedes ir preparando para los siguientes subpics, como lo llamamos nosotros. Y luego el de 30 días tiene esta siguiente dinámica. Yendo un poco más en lo profundo, nosotros hicimos varios estudios y determinamos que y lo cual propusimos que la cuarentena dinámica de 14 días es la que funciona mejor. Acá en el siguiente gráfico tenemos la comparación del funcionamiento de los pics dado el comportamiento de las personas. Es decir, independiente de que haya cuarentena, cuál es el comportamiento de las personas localmente. Es decir, cuando tú vas a comprar, cuánto te cuidas, si usas las mascarillas, si es que vas a ver al vecino, a la polola, etc. Dependiendo de ese comportamiento, podemos ver que hay tres dinámicas que son bastante distintas. En uno, sin control de comportamiento, acá hay un, entre comillas, descontrol local. En este es con 80% del comportamiento normal, y en este un 20% del comportamiento normal, y pueden ver que hay una gran diferencia de los infectados. Importante acá, se me olvidó mencionar, en el eje Y, es la proporción de los infectados, es decir, mientras más alto, más cantidad de infectados hay. Eso. Ahora, la parte, entre comillas, polémica. ¿Cuál es la diferencia entre las cuarentenas selectivas y las cuarentenas sincrónicas? Como les decía, las cuarentenas selectivas, como las que se implementaron en la región metropolitana, lo que hacían era seleccionar las comunas por la prevalencia, es decir, por la proporción de infectados que hay en esa comuna. Entonces lo que se hacía era medir esto, ver las comunas que tenían alta prevalencia y decidir una cuarentena ahí por eso. La falla de esto es que uno podía medir la alta prevalencia solamente, o sea, cuando uno mide la alta prevalencia de una comuna, uno está midiendo de manera atrasada. Uno está midiendo la gente que se enfermó 1 o 2 semanas atrás. Por lo tanto, esta forma reactiva de hacer cuarentenas no iba a funcionar, porque como estamos poniendo una cuarentena en el pasado, toda esa gente ya infectó a la gente de otras comunas. Entonces la enfermedad sigue difundiendo, a pesar de que nosotros estemos tratando de contener el virus en esa comuna.
Entonces, acá en este gráfico a la derecha les puedo mostrar principalmente la diferencia. El gráfico amarillo de acá abajo es una cuarentena dinámica sincrónica de 14 días, y el verde es una cuarentena dinámica selectiva de 14 días. Y ahí pueden ver la diferencia radical. Por eso nosotros hemos insistido desde el inicio en que la cuarentena dinámica tenía que ser sincrónica. Lamentablemente ya es muy tarde para aplicarla, pero esto todavía puede ser aplicado en algunas regiones y quizás para las próximas olas de COVID. No quiero marearlos mucho con esto, pero la última parte un poco densa es cuando uno construye un modelo, ¿cómo lo lleva a la realidad? Porque uno puede construir un modelo, hacerlo lo más complejo, pero ¿cómo puede ver que está funcionando o no? Entonces, nuestro modelo considera 3 tipos de datos. 1, los infectados; 2, los muertos; y 3, la gente que está internada en las clínicas, tanto en ventiladores como en las camas. Me imagino que todos están un poco al tanto de la polémica que ha habido con la publicación de los datos. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que el dato más certero con el cual hemos estado ajustando nuestros modelos es con el uso de camas. Entonces hemos tenido la suerte de tener acceso a datos del uso de camas, de ventiladores y de camas, y a partir de esto hemos podido ajustar nuestros modelos y poder predecir cuál es el avance de los virus, cómo se comportaría el virus con los distintos tipos de cuarentena, etc. Les voy a explicar un poco el gráfico de acá a la izquierda. Todos estos puntitos de acá es la cantidad de ventiladores mecánicos utilizados al día tanto. Todos estos días son desde el 13 de abril. Y los puntitos naranjos que hay acá arriba es la capacidad de ventiladores que hay en total. Si se fijan, esta curva va creciendo, lo que indica que se han ido agregando ventiladores a la capacidad nacional. Pero esta curva lamentablemente tiene una saturación, es decir, no puede crecer más, y eso está dado principalmente no por la cantidad de ventiladores, sino que por la cantidad de especialistas que son capaces de manejarlo. Ese es el límite al que podemos llegar. Por más que compramos ventiladores, ya hay un límite de personas que lo sepan operar. Entonces acá podemos ver que la curva, el modelo que nosotros hicimos, lo hicimos para ajustar estas curvas, y para quienes tienen experiencia en este tipo de gráficos, pueden ver que ajusta súper bien. Y lo otro que les quiero mostrar es que cuando estas curvas chocan acá arriba, eso quiere decir que la capacidad de ventiladores se acaba. Y eso tiene efectos dramáticos, que lo pueden ver en el gráfico acá a la derecha. Chuta, me corrí. El gráfico acá a la derecha muestra los fallecidos. Y lo único que les quiero mostrar de acá, para no marearlos, es que la curva va agarrando una especie de forma exponencial, y tiene unos pequeños quiebres donde la pendiente sube mucho. Acá hay un quiebre, acá hay otro quiebre, y acá hay otro quiebre. Esos quiebres se producen el mismo día en cual colapsa el sistema médico. Y eso implica que la cantidad de fallecidos sube radicalmente. ¿Por qué tenemos 3 curvas? Eso, perdón por no explicarlo, es que son curvas de simulaciones para distintas movilidades. 70% movilidad, 65% movilidad y 60% movilidad total. Algunos resultados, no los quiero marear más, algunos resultados que hemos obtenido, acá comparamos la magnitud de los PIC para distintas movilidades, y acá les quiero mostrar lo importante que es la reducción de movilidad para el PIC. ¿Por qué queremos reducir el PIC? Porque el PIC nos va a reducir la cantidad de fallecidos. Entonces, se fijan, la diferencia es bastante grande entre las distintas movilidades. Y también para la letalidad. La letalidad es la cantidad de personas que fallecen que han sido reportadas. Es importante ese punto, ese tecnicismo. Porque hay un tema con el mundo de los diagnósticos y todo eso, que es para otra charla. Entonces, con estos gráficos lo invito a hacer un ejercicio mental, para poder estimar un poco cuánta gente va a morir, va a fallecer debido al COVID ahora. Acá solamente mirando la forma de las curvas, si se fijan, cuando vamos en subida, cuando se llega al pic, más o menos muere la misma cantidad de gente que murió al principio, incluso un poco más. La curva se demora y se alarga cuando va bajando. Entonces, ahora hoy día tenemos alrededor de 3.500, entre 3.500 y 4.000 muertos. Imagínense, si el pic fuese hoy, podemos esperar al menos el doble de fallecidos. Entonces, sabiendo que el pic está lejos de venir, ahí los invito a hacer ese ejercicio, y para que vean lo importante que es y la responsabilidad que tenemos todos
de reducir la letalidad. Entonces, no sé cuánto rato me queda. Si están muy apurados, Francisco, confírmame, les puedo mostrar un poco una simulación que tengo del Sí, modelo. adelante, Samuel, muéstranos la simulación. Ya, perfecto. Espero que De hecho, sigan te iba a todos preguntar entretenidos si y no no... se vaya mucha gente. ¿Ah? No, súper bien. De hecho, te iba a preguntar si iba a mostrar este simulador web. Ah, eso, sí, ya. Bueno, ¿qué es lo que les estoy mostrando ahora? Este es un simulador web que implementa un modelo SAIL, un modelo simple. El SAIL-HUD no lo tenemos disponible en la página web. Es un poco más complejo, pero ya va a salir. Entonces, en este modelo nosotros lo que hacemos es ajustar los datos de infección de las distintas comunas y podemos un poco estimar los parámetros epidemiológicos de cada una de las comunas. No es necesario que hayan entendido todo lo que les dije, sino lo único que les quiero mostrar es cómo cambiando el comportamiento de las distintas personas, cómo podemos afectar así a la tasa de infección. Entonces voy a sacar estos gráficos. Ya, lo único que me interesa que miremos es la curva roja. Entonces yo voy a modificar dos parámetros. Primero, el parámetro beta, que es el que está acá. Este parámetro representa la contagiabilidad del virus, es decir, cuán contagioso es, cuán probable es que yo me contagie si estoy cerca de una persona que tiene COVID. Y este parámetro tiene varios rasgos. Uno es que representa la contagiabilidad del virus en sí misma, pero también está influenciado por el distanciamiento social y por el uso de elementos de protección, como las mascarillas. Si nosotros utilizamos mascarillas, podemos bajar radicalmente el valor de este parámetro. Y solamente les quiero mostrar, sin mover ningún parámetro, si yo muevo este valor tan 0,5, yo lo voy a mover de 0,5 a 0,4. ¿Ya? Entonces, pero voy a sacar esto de nuevo para que se fijen en el valor. El valor de acá, el peak, está en 130.000. Entonces era simular con 0,4. Y voy a sacar estos. Miren, bajando un punto, bajaron 30.000 infectados en el pic. Y además, no sé si lograron fijar, voy a simular de nuevo, fíjense que el pic está acá en el día 120, más o menos aproximadamente, y si yo lo vuelvo a llevar a 0,5, miren cómo se adelanta el pic. Entonces, el uso de elementos de protección personal permite dos cosas. Uno, bajar el pic, y dos, desplazarlo hacia el futuro, lo cual son efectos súper importantes. Eso es lo primero que les quería mostrar. Y lo segundo es el efecto de la cuarentena. Esto todo se lo estaba mostrando con cuarentena, pero da lo mismo para el efecto del beta. Ahora voy a mantener todo junto. Les voy a mostrar primero cómo funciona el pic sin cuarentena. Sin cuarentena está acá. Tenemos un pic de 200.000 y está dado más o menos el día 70, aproximadamente. Si yo agrego una cuarentena total del 50%, que es lo que estábamos utilizando antes, el pic se desplaza hacia el futuro, casi al doble de días desde el inicio de la simulación, y nos está bajando bastante, un 60% aproximadamente. Si yo reduzco aún más la movilidad, al 30%, por ejemplo, que entiendo que es más o menos lo que se logró en Europa, poco menos, fíjense en lo que va a pasar, es dramático. Miren cómo baja el pic y cómo se desplaza hacia el futuro. Por eso es tan importante tomar conciencia de la crítico y lo fundamental y lo importante que es, ya se me acaban los adjetivos para esto, de tanto el distanciamiento social como de la reducción de la movilidad. Y lo otro que les quiero mostrar, aprovechar, es el efecto que tienen las cuarentenas dinámicas, para que lo vean en vivo, que es bien choro. No, a ver si vamos a estar con menor movilidad, que aquí no se nota tanto. Y ahí empiezan a aparecer estas crestitas que les mostraba ahí, los gráficos. Bueno, eso con el modelo. Esto está disponible en la página del laboratorio y estamos sometiéndolo a mejoras, así que publicaremos el link pronto para que puedan jugar con eso y todos aprender de epidemiología. Y con esto ya paso a las conclusiones. Entonces, importante, primera conclusión, lo que les acabo de decir, el comportamiento de las personas tiene tremenda influencia en la tasa de infección, tanto en el tamaño del pic como en la fecha del pic. Otra cosa importante es la necesidad de los datos.
Nosotros estamos insistiendo desde el inicio en la importancia de la liberación de los datos para las distintas organizaciones sociales, organizaciones científicas. Es importante que poder trabajar en conjunto con el gobierno para poder aportar con los modelos que estamos haciendo en la toma de las decisiones. Otra cosa importante que hoy día toma mayor relevancia es el valor de los datos. Últimamente hemos tenido muchos problemas con los cambios de metodologías que se están utilizando. Eso nos dificulta mucho el ajuste de los parámetros y por lo tanto la proyección de los escenarios que van a venir. Luego es fundamental que los modelos que se creen sean evolutivos, es decir, que se vayan adaptando a los distintos escenarios. Por lo tanto, esto es un trabajo constante. Más allá de que yo les muestre los modelos como están creados ahora, el trabajo de nosotros es constante. Estamos evaluando la realidad, viendo cómo van cambiando los distintos escenarios, movilidades, cuarentenas, etc. Y por último, reafirmar que el tema de las cuarentenas dinámicas sí funcionan, pero sí y solo sí se aplican de manera sincrónica, es decir, que todas las comunas estén cuarenteneadas y no solo algunas, como ya les demostré que no funciona. Eso, muchas gracias. Ahí agradecimiento al tremendo equipo que tenemos. Ahí, lean rápido los nombres y quédense en la casita. Eso, gracias. Muchas gracias, Samuel, por la presentación y también muchas gracias, Leo, por las presentaciones. Tenemos hartas preguntas. Voy a partir con la pregunta de Manuel. Esta pregunta es para Leo y la pregunta es, ¿los gráficos que presentas están disponibles en el reporte que hace referencia al MinSal para poder acceder? Sí. Los datos están disponibles los datos mismos están disponibles en el Ministerio de Ciencia, digamos, en el repositorio del Ministerio de Ciencia. Podemos buscar un link, es un GitHub. Los datos, los reportes están efectivamente también disponibles en Data Science, UDDSL, Movilidad. Puedo mandarlo por el chat, o ¿puedo contestar en donde dice Q&A? No. Ah, sí. Lo mejor es que lo mande al chat considerando a todos los participantes. Perfecto, excelente. Excelente. Yo ahora mismo mando... Acá hay otra pregunta para ti también, Leo. Preguntan por la cantidad de viajes que se muestra, ¿es la cantidad promedio que se mueven las personas o es una métrica que tiene que ver con la conexión a las antenas? Es una pregunta de Esteban Llano. Claro, efectivamente, es una métrica que tiene que ver con la conexión a las antenas, transición entre antenas, es decir, a dos antenas que te conectaste una después de la otra, ese es un viaje, entre comillas, para nosotros. El punto es, yo vi otra de las preguntas ahí, viene como al caso también, así que de paso voy a contestar esa también, de qué pasaba cuando había más, o sea, regiones donde hay más antenas, las antenas son más densas, hay mayor número de antenas que otras. El punto es que acá estamos definidos por una temporalidad, es decir, el cambio de antenas, Movistar no lo hace todas las antenas, porque eso sería muy caro para la red. Lo que hace es determinar, después de 15 minutos, 30 megabytes que se bajaron, eso constituye una pregunta nueva a ver si estás o no en otra antena. De nuevo, es decir, la densidad de las antenas en principio sí tendría un efecto bastante fuerte, pero dado que nuestras antenas se cambian cada 15 minutos, ese efecto no es tan duro. Y eso lo vemos, digamos, cuando vemos la sensibilidad, digamos, del objeto, del índice para los días en 21 de mayo y qué sé yo, porque estarías todavía viajando bastante. Entonces, por ejemplo, te irías a la playa y todos esos cambiarían. Dentro de estas mismas preguntas, otra pregunta para Leo, ¿los datos que tú mostrabas son datos derivados de Telefónica únicamente? Muy buen punto, sí. En este momento solamente tenemos datos de Movistar, que fluctúa entre el 29 y el 32% del mercado. Igual la muestra, o sea, ¿qué sabemos nosotros efectivamente, científicamente? Que la población de las comunas correlaciona alrededor de 80% con la población de dispositivos únicos de Movistar. Es decir, las poblaciones de las comunas y los dispositivos de telefonía de Movistar más o menos varían de la misma manera. A más población,
más dispositivos. Si bajamos los niveles, por ejemplo, a una zona censal o a un distrito censal, eso no se da, porque como las antenas están dispersas, hay muchas zonas en las que puede haber gran cantidad de gente, pero no hay ninguna antena, por ejemplo. ¿Okay? Y ahí baja. Entonces lo que nosotros tenemos es una correlación entre el 55% con el distrito censal, y ya la correlación ya no existe para la zona censal. Gracias, Leo, por la respuesta. Acá Gracias. una pregunta para Samuel. Preguntan, dada la situación actual y en base a sus modelos, ¿cuánto más debemos estar en cuarentena y cuáles serían tus recomendaciones para el gobierno, por ejemplo? Tremenda pregunta. A ver, es muy delicado igual de esto. Primero, lo de las cuarentenas, ahora es necesario estar un buen tiempo, pero el problema es que la cuarentena actual, dado por razones socioeconómicas súper complejas, no ha funcionado bien. La movilidad, como bien lo puede decir Leo, ha estado alrededor del 65% de ese orden, lo cual, como podemos ver dentro de nuestros modelos, no es suficiente para poder aplanar la curva y vamos ahí como un tren, un camión sin frenos directo al colapso del sistema hospitalario. Entonces, la verdad, honestamente, debiésemos estar en cuarentena por lo menos un mes más. Es difícil hablar de números, pero todo depende de cómo se vaya manejando y reduciendo la movilidad. Ese es el tema. Por eso, si logramos tener una movilidad reducida al 20%, podemos reducir ese tiempo. Si es que la cuarentena sigue tal cual, ese tiempo se puede extender aún más. Entonces, es complejo. Mis recomendaciones al gobierno, ahí yo, esto trajo de un laboratorio, entonces es complejo llegar a eso, pero creo que lo fundamental es uno, transparentar los datos, poder publicar la mayor cantidad de datos para que así todos los grupos científicos que están sumados, unidos en esta cruzada, puedan trabajar y desarrollar sus modelos y así aportar no solo los grupos científicos, sino que las distintas organizaciones sociales que tienen mucho que decir, los grupos que están organizando los temas de alimentación, etcétera, largo etcétera, es un tema muy complejo. Y otro punto importante es incentivar que salir a realizar exámenes a la calle, sí, a la calle. No los exámenes por PCR, sino que hacer una especie de censo de exámenes rápidos. Y ahí eso es básicamente salir a buscar a los infectados y aislarlos. Eso nos permite un poco ganarle el paso a los contagios del virus. Eso a grandes rasgos, pero una pregunta compleja. Sí, gracias por la respuesta. Acá hay otra pregunta para Leo. Preguntan, ¿los viajes intracomunas tienen alguna normalización respecto a la cantidad de antenas por comuna o por distancia entre antenas? ¿Una comuna con mayor densidad de antenas? ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo antes. Realmente no, porque es muy difícil determinar qué es lo que es una densidad de antenas, por decirlo así. Las antenas son torres, son antenas que están internas en ciertos edificios. No es tan fácil. Lo que sí hacemos, como decía antes, determinar una temporalidad, es decir, no hay un cambio de antena a menos que esté 15 minutos, a menos que la conexión haya estado on por 15 minutos. Entonces, eso determina como que hay un umbral, por decirlo de alguna manera, que es recién ahí, después de esos 15 minutos, se pregunta de nuevo dónde está la antena. Es decir, puede ser que hayan más antenas en un trayecto, en una comuna, que hay más antenas, pero con ese umbral eso no se va a ver tan duro como si estuviéramos pinging, que se llama, como si estuviéramos preguntándole a todas las antenas al mismo tiempo. Por otro lado, la red es esta cosa viva y rara, por decirlo de alguna manera, y la red cuando asigna una antena a un dispositivo en particular, trata por todos los medios de no reasignar esa antena, porque es costoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, prefiere quedarse con la misma antena. Entonces,
técnicamente no hacemos nada por normalizar, la única normalización es la cantidad de gente, entre comillas, que vive en esa antena. De gente no, de dispositivos, en realidad, pues no sabemos técnicamente quiénes son. Pero aparte de eso, digamos, no hay una normalización por la densidad de antenas. Digamos, la densidad de antenas, el problema de la densidad de antenas se cura más o menos con este umbral de tiempo y de megabytes bajados. Ok, acá hay otra pregunta de Francisco Salinas para Samuel. Pregunta si existe un modelamiento dentro del simulador disponible, si existe una manera de no llegar al colapso hospitalario, o esto es un hecho inminente. Lamentablemente es inminente, no hay opción. Y estamos a puertas. La mayor parte del sistema hospitalario ya está colapsado, entonces no hay nada que hacer, la verdad, lamentablemente. Una pregunta que está en marco de esto mismo, pregunta Moisés Reyes, ¿es posible modelar una segunda ola de contagios después del primer pic? Sí, sí es posible. Es básicamente la misma dinámica. La segunda ola, ¿por qué se produce? Porque cuando tenemos la primera ola, si es que logramos contenerla a partir de distanciamiento social, cuarentena, cualquiera sea la metodología, si en algún momento se suelta esto y queda una parte del virus remanente en la sociedad, luego se empieza a volver la dinámica de contagio. Entonces, luego eso es lo que produce la siguiente ola y luego vuelven las medidas de contención, baja y así pueden haber sucesivas olas. Entonces, es posible modelar 2, 3, 4 olas dependiendo de las políticas que se vayan tomando. Entonces, sí, se puede modelar y surgen, aparecen en nuestros modelos. Acá hay una pregunta en relación al simulador que mostraste. Manuel Aramayo pregunta si podría repetir cuál es el RO y el beta actual. Y también una pregunta en relación a las condiciones actuales, ¿cuándo llegaría el pic? Y por ende, ¿cuántos serán los muertos proyectados, acorde a la condición actual? Ya, lo primero del simulador, el beta realmente nos hemos dado cuenta que es un parámetro dinámico, de alguna forma, como les comentaba, el parámetro beta, hay un parámetro como beta 0, entre comillas, que tiene que ver con las características propias del virus, pero este beta va cambiando, dado uno, los elementos de protección, otro, la cultura del país. Si tú tienes un país que es mucho más de piel que otro país, va a tener distintas tasas de contagio, hay un montón de factores involucrados. Y nosotros mismos hemos visto en nuestros modelos que el beta que ajusta mejor los datos de cada comuna es diferente. El RO también varía, según lo que les comentaba, todavía es un tema de estudio y también es un elemento variable. Tiene un poco las mismas explicaciones que lo del beta. Entonces no te puedo dar valores exactos para todo Chile o algo así. O sea, y no sé si es tan significativo tampoco que te lo dé. La otra pregunta, perdón, ¿me la puedes repetir? Lo Tenía último. relación a las muertes proyectadas. Ah, bueno, el PIC lo estamos estimando como para la tercera, cuarta semana de julio. Todo esto es variable, esto son proyecciones y no tenemos la bolita de cristal, por favor, es importante decirlo, no somos dueños de la verdad, sino que, como ya les mostré, son modelos construidos y que eh, reproducen bien la realidad, pero no es el día, entonces es importante ese disclaimer. Eh, entonces eso, la fecha es más o menos alrededor de eso y los muertos, la verdad me cuesta decir un poco el número, pero depende mucho de las medidas que se tomen actualmente, pero alrededor al menos de mínimo unos 30.000 y tirado para arriba. Sí, siendo muy conservador, la verdad. Gracias por la respuesta. Pregunta para Leo. ¿Cómo descartan de la movilidad el hecho de que un dispositivo esté permanentemente en una ubicación? Como en la misma antena, por decirlo de alguna manera, en la misma ubicación, es que no se mueva de ahí. Exacto. Es que lo único que contamos son transiciones de antena. Entonces, si un dispositivo, por ejemplo, pertenece no a un humano, digamos, o a un humano que no se mueve demasiado de su entorno y siempre está conectado a la misma antena,
no se ve porque lo que nosotros determinamos que es un viaje es la transición entre dos antenas. Es decir, tiene que haberse movido de una antena a otra para que eso funcione, y con respecto a la pregunta anterior también tiene que haberse movido de una antena a otra y al menos haber transcurrido 15 minutos o 30 megabytes de datos entre una antena y la otra. Entonces, no se vería, digamos, alguien que se queda quieto, por decirlo así. Si esa es la pregunta. Ok, gracias. Hay una pregunta de Denis Morán que está abierta. Si podrían comentar respecto a los rebrotes que se han visto en países de Europa como España, Francia, ¿cuáles son las medidas que se deberían tomar para contener los rebrotes? Eso es más para Samuel que para mí. Gracias por el pase, Leo. ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, es un poco de lo mismo que hemos conversado. Importante el uso de elementos de protección. Ayer creo que salió una publicación sobre un estudio de cuán efectivo es el uso de las mascarillas. Y básicamente el estudio, en resumen, decía que el uso de las mascarillas era un actor fundamental en la disminución de la transmisión del virus. Entonces, primera recomendación, en espacios públicos, usar mascarillas y estos face shields lo más posible. Eso es lo primero. Y lo segundo es las cuarentenas dinámicas que nosotros proponemos, dependiendo del estado del virus, del avance. Entonces, o sea, mientras mayor prevalencia, mientras mayor cantidad de infectados, ahí hay que ponerse más estrictos con las normas. Y fundamental, transversal, siempre estar testeando. Eso no se puede dejar de hacer. Y quedarse en la casa. Y quedarse en la casa. O sea, realmente hay que quedarse en la casa. O sea, es la única, o Sí. sea, realmente la única medida eficaz es que no haya interacción. O sea, Claro, o sea, y a partir de cierto nivel de virus hay que todo quedarse en la casa lo más posible. Y ahí es un tema de tremenda complejidad, la logística, el repartir la comida, etc. O sea, fácil decirlo para nosotros, pero claramente una decisión política no sencilla, no trivial. Pero eso. una pregunta importante que habría que ver, digamos, también nosotros podemos hacer preguntas, digamos, a mí me gustaría hablar con Samuel de esto, es ¿qué pasa si efectivamente el sistema no permite una disminución? O sea, no creo que exista un cero absoluto de movilidad, ¿no es cierto? O sea, es decir, el cero que nosotros estamos buscando, que se espera, no es un cero, es algo más que un cero, por decirlo así. ¿Cuánto es la movilidad efectiva de la red? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuánto podemos minimizar el movimiento de los humanos al mínimo mínimo? ¿Qué pasa si ese mínimo es más de un 30 o 40%, por ejemplo, todavía de movilidad, digamos? Y eso es complicado, digamos. O sea, por Sí, ejemplo... o sea, no vale, concluye. No, que quería decir que es un problema teórico también de cuánto podemos bajar efectivamente la cuarentena, ¿no? O sea, la gente va a tener que todavía tener los supply chain, las cadenas de suministros andando, o sea, cuánto es realista un valor correcto de cuarentena, digamos. Sí, eso es tremendo problema. En verdad eso ya va un poco a la complejidad de nuestras sociedades modernas. Hay que meter cosas de logística, economistas, muy interesante, pero muy complejo. Claro. Y depende probablemente de la economía del lugar también. Hay lugares donde se debe haber posibilidad de reducir más la movilidad que en otros, dada la economía que hay. Principalmente pasa en los países de Latinoamérica, que dado el mercado, la gran proporción de mercado informal que existe, se hace mucho más difícil reducir la movilidad. Países como el nuestro, Perú, Brasil, de ahí importante proporción de mercado informal, donde ahí no puedes reducir la movilidad porque juegas ahí con la subsistencia de las personas. Entonces, tremendo tema. Hay una pregunta acá, Samuel, de Violeta Araujo, y pregunta si pueden comentar respecto a la situación de Argentina y cómo ven respecto a la disponibilidad de datos en Argentina y los modelos que se han presentado. La verdad,
no sé demasiado la situación de Argentina, más que lo que me han contado amigos de allá. Entiendo que la política argentina ha sido de una cuarentena. De hecho, yo creo que Leo puede hablar más que yo de eso. No, la verdad que no, el acento me traiciona, pero yo no vivo en Argentina hace como 25 años, así que es como, es raro, digamos, para mí. Sigo con el acento, se me quedó pegado, pero no tengo demasiado acceso, digamos, a la realidad argentina. Bueno, lo que yo entiendo es que en Argentina lo que se ha hecho es, se hizo una cuarentena súper fuerte. De hecho, entiendo que el Gran Buenos Aires sigue en cuarentena. Entiendo que se han soltado las distintas regiones. Sé que los grandes problemas, como está pasando acá, en las villas, en los lugares de mayor hacinamiento, lamentablemente el COVID es un virus un poco clasista, en el sentido que ataca más los lugares donde hay mayor hacinamiento, donde hay dificultades de reducir la movilidad, donde hay menor capacidad hospitalaria. Eso lo vemos alrededor de todo el mundo. Y sé que Argentina es lo mismo, según entiendo, la mayor cantidad de los brotes están siendo en las villas, como llaman allá a lo que nosotros llamamos poblaciones. Eh, no puedo decir mucho más, pero nos interesa expandir nuestro estudio en Latinoamérica, pero primero tenemos que preocuparnos de acá. Así Yo que, creo que ese es como un buen punto y una a la buena próxima estrategia a presentación futuro, vamos a... digamos. Sí. Sí. Yo creo que la comparación, como la comparación de cuarentenas y cuando se liberen los datos de movilidad de las diferentes ciudades, etcétera, eso va a ser importante que nosotros hagamos un buen trabajo científico en la comparación de los efectos de la cuarentena, dadas las variables de las diferentes ciudades. Digamos, eso creo que Claro. es un próximo paso que es importante eh, para una nueva pandemia, digamos, en el futuro. Esta no va a ser probablemente la última, así que. Y ahí quiero hacer un punto que ahí es la importancia del trabajo que está haciendo Leo Ferrer y su grupo, es que es muy interesante ver que la forma en la cual difunde el virus está totalmente relacionada la forma en la cual se comunican los distintos centros urbanos. Por ejemplo, no sé, podemos ver que Calama tiene gran cantidad de contagios ahora porque hay una gran afluencia de gente de Santiago de Calama por la economía. Hay comunas que se ven más afectadas porque son comunas centrales, donde va toda la gente a las distintas comunas, todos se contagian ahí y luego llegan el virus a sus comunas. Entonces, es un problema bien complejo, súper interesante, terrible, eh, pero depende mucho de la geografía y la economía del lugar y cómo las personas se mueven ahí. Entonces, no es tan sencillo decir como, esto es así en este país, así, requiere de estudio. Samuel, y respecto a esto mismo, ¿cuáles son las variables determinantes del mal pronóstico que tienen dos comunas que mostraste, Maipú y Puente Alto? ¿Tienen que ver con esto mismo del nivel de hacinamiento? Sí, uno es eso y pasa particularmente, por ejemplo, la gente de Puente Alto se desplaza mucho a otros lados de Santiago por trabajo. En general la gente de Puente Alto viaja, no sé, 3 horas diarias en promedio. Entonces muchos van a Santiago Centro, otro tipo de comunas. Entonces, por lo mismo están expuestos a contagiarse durante su horas de trabajo y luego a llevar el virus de vuelta a sus comunas. Entonces, eso es uno, cómo llevan el virus de vuelta a sus comunas, y otro, el hacinamiento, el vivir muchas personas bajo el mismo techo, influye en que hay una mayor tasa de contagio. Ese R, el número R del cual les hablaba, aumenta un montón. Hay dos preguntas más, una para Samuel, o sea, en realidad una para las dos, ¿cuál es el nivel de colaboración que han tenido ambos laboratorios? El Instituto de Data Science con el Laboratorio de Biología Computacional, y si se han usado los datos de movilidad que ha trabajado Leo en las simulaciones tuyas, Samuel. Eh, Dale, por favor, adelante. Estamos colaborando. De hecho, sí, el trabajo que hace Leo Ferri y su grupo es obtener los datos. Así, de hecho, el Francisco le da los datos, o sea, Francisco como representante de Movistar. Movistar pasa los datos a Leo, ellos los procesan, una cantidad de datos tremenda y una complejidad tremenda en su análisis, ahí Leo puede hablar más. Y nos envían a nosotros los indicadores y con eso nosotros podemos modelar y principalmente nos sirve para ajustar nuestros modelos. Saber cómo ha sido la movilidad del día X y luego ver los infectados que en ese día nos permite entender mejor la dinámica y poder ajustar bien los parámetros de los cuales les he hablado. Entonces sí, estamos colaborando y
y esperamos seguir Sí, también colaborando. yo quiero decir algo al respecto, digamos, ha sido una colaboración, hemos empezado como hace relativamente poco, y las cuestiones políticas, digamos, y de privacidad de datos y todo ese estilo de cosas no es sencillo también, entonces hay que establecer convenios y es difícil esa interacción, pero la verdad que ha sido súper fluida entre Movistar y la Fundación Ciencia y Vida y nosotros. Em, eh, eh, de hecho Samuel y Tomás y otra gente del equipo Ravelo de la Fundación Ciencia y Vida están publicando un reporte semanal que también incluye los datos de movilidad, y eso es súper importante también. Esto es Tomás Pérez Acle, que es como el líder de ese reporte. Si quieren, síganlo en Twitter porque realmente tiene muchas cosas importantes que decir, y ambos estamos colaborando en el informe en el informe que la Fundación Ciencia y Vida saca todo el tiempo, y en el modelo epidemiológico que está haciendo Samuel. Así que, tenemos, de hecho, hemos creado un Slack hace muy poquito para hacer brainstorming de otras cosas que podemos llegar a hacer. Por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando es determinar el SR que les estaba diciendo Samuel, cómo se modifica dada la movilidad. Es decir, podemos plotear cómo avanza, digamos, el re efectivo, y cómo avanza la movilidad, y decir, por ejemplo, cuál es el efecto de la cuarentena en ese factor de contagio, por ejemplo. Así que estamos muy contentos, de hecho esperamos hacer mucho más en el futuro. Genial. Yo Nivel de colaboración. No, el vale. único aporte que quería hacer, que de parte de Movistar hay una persona que está trabajando, el mayor porcentaje del trabajo es de ella, de Marcela Romero, que es la ingeniera de datos que está entregando toda esta información diariamente. Y la última Absolutamente. pregunta, Yo le agradecí al principio a ella, a Manu y a Eric, porque han sido, o sea, sin ellos esto es imposible. Y el peso que les pone, digamos, en un momento en que es en que todos estamos como overworked, digamos, que todos estamos como con mucho trabajo, lo que han hecho no es nada menos que milagroso, digamos, hacernos. O sea, creo que somos uno de los únicos, sino el único grupo en el mundo que tiene acceso a esta cantidad de datos en tiempo pseudo real, digamos. Así que felicitaciones al equipo de Telefónica. hay hartos comentarios de felicitaciones, muchas gracias por su trabajo, por las charlas, así que le agradezco a ambos por el tiempo y por las presentaciones que compartieron, y les doy las gracias también a todos los participantes que estuvieron, así que damos por terminado el webinar. Muchas gracias a todos Buenísimo. por su participación. Muchas gracias, Yo Francisco. quiero aprovechar de reconocer al equipo que hay detrás de Ciencia y Vida, porque ahora yo estoy haciendo la cara, pero es tremendo equipo multidisciplinario, liderado por Tomás Pérez Acle, pero hay tremendo equipo de muchas disciplinas, entonces este trabajo ha sido bien arduo, no solamente con científicos, sino con gente desarrollando la interfase, tremendo trabajo, así que eso, que es importante ahí destacar el grupo que hay detrás de esto. De hecho, me asombra el nivel de colaboración de las universidades, todo el tema de, por ejemplo, el diagnóstico que hayan puesto los laboratorios universitarios a disposición del gobierno. Así que genial ese nivel de colaboración. Bueno, eso Esto sería es el algo que webinar. nunca, Francisco, esto es muy interesante lo que mencionaste, porque esto es algo que muy pocas veces ha ocurrido en el mundo, la colaboración en lo que yo llamo ciencia a tiempo real. Exacto, el nivel de agilidad. El nivel de agilidad y el nivel de no dormir, por decirlo de alguna manera, porque sabes que tu ciencia y tu investigación y la colaboración y todo eso tiene impacto, no es menor, digamos. Ha sido un desafío, pero realmente estoy asombrado de la capacidad técnica chilena, por ejemplo, en particular con Ciencia y Vida, que es con lo que me ha tocado trabajar más que nada. Impresionante, así que ha sido una experiencia increíble, digamos. No en el mejor de los casos, pero no en el mejor de los eventos, digamos, pero realmente técnicamente brillante. Sí, una última reflexión respecto a lo que dice Leo. Al final, algo que podemos sacar, ojalá, de esta experiencia es ver el valor de construir una sociedad más colaborativa, de fortalecer la trama social, cambiar un poco el paradigma en ese sentido. Nosotros estamos dándonos cuenta, a medida que lo hacemos, que la colaboración nos enriquece a todos. En general, uno
tiende como a querer que tu trabajo sea tuyo. Y acá no, nos enriquecemos todos al colaborar y esperamos que este trabajo pueda tener buenos resultados y aportar en este problema. O sea, de aquí a futuro es importante tomar eso en cuenta. Colaboración. Muchas gracias a ambos por el tiempo, gracias a todos por la participación. Gracias, Chao, que estén Francisco, bien. gracias, Gracias por la Karen. invitación. Chao, chao. Chao, que estén bien.